bendiciones, qué placer estar de nuevo con ustedes en un tutorial más que le trae detalles de bendición para que usted aprenda a hacer estos bellos detalles paso a paso. Hoy vamos a aprovechar los sartenes viejillos que tenemos en la casa para realizar estos bellos proyectos. Seguimos con la técnica del decoupage para sacarle provecho a todas las cositas que tenemos en la casa y no tirarlas a la basura porque vamos a ensuciar, ¿cierto? Vamos a reciclar, vamos a reutilizar con bellos adornos para nuestra casa. Así que a continuación el paso a paso. Aquí yo tengo mi sartén, ¿sí? Vea que es un sartén viejo ya usado, tenemos que darle un nuevo uso, pero ya en una forma diferente para dar un bello adorno a nuestra casa. Este sartén lo hemos pintado primeramente con Premier, sí, Premier, para que no se nos despegue la pintura. La pintura en metal por lo general no pega fácilmente, no tiene adherencia, entonces tenemos que utilizar el Premier, ¿sí? Para que no se nos vaya a descarapelar el proyecto después de realizarlo. Como lo ven, aquí ya yo lo tengo pintadito de blanco. Ok, voy a escoger mi servilleta. Servilleta, generalmente se espera que sea una servilleta de cocina, pero ya eso es cuestión de gusto, ¿verdad? Entonces ustedes pueden escoger la que quieran. Que yo ahorita les muestro, no necesariamente tiene que ser de cocina para que se vean hermosos, ¿ok? Vamos, en mi caso he escogido esta, y atrás he hecho un círculo, que es más o menos la circunferencia de donde yo voy a poner mi servilleta. Ya yo tengo escogida mi servilleta, he hecho el círculo y ahora sí voy a pintar. Algo importantísimo en esto, me gusta porque da mejor resultado, y es la esponja. Estas esponjitas que tenemos vamos a sacarle provecho, queda mejor pintado que con pincel, así que vamos a tomar, en mi caso yo voy a usar la pintura negra con un poquito de rojo y voy a ir alrededor haciendo este tipo de movimiento. La pintura negra es la que más necesito que se note, menos que la roja, porque la roja es apenas un contraste. Entonces voy a ir pintando así mi sartén por todo alrededor. Algo importante, aquí no voy a pintar porque son colores muy oscuros. A pesar de que la servilleta es negra, tenemos que tomar en cuenta que siempre va a necesitar el blanco para realzar la pintura o la servilleta negra. Si vemos, siempre las capas van a ser blancas, por lo tanto mi pintura donde voy a poner el sartén, la servilleta, va a ser blanco. Ok, aquí voy a ir, vea que el rojo es apenas en algunos lados. Cuando ya quiero un poquito más de rojo, pongo, y aquí voy. Ok, ya aquí tengo pintado la parte del sartén. He hecho algunas figuritas que tengo con blanco, con rojo, que es con lo que quiero matizar un poquito, mientras pego la servilleta. Vamos a eliminar los dos papelitos adicionales que trae y a pegar nuestra servilleta. Esto lo dejo a un ladito porque recuerden que esto me ayuda para pegar la servilleta. Ok, vamos con este pincel
aplicar la goma de decopage. Recuerden que siempre aplicamos el producto sobre el sartén, esparciéndolo bien por todo alrededor, y luego vengo y pongo mi servilleta. Ok, con la mano me ayudo. Ok, recuerden que se puede poner la bolsita plástica. Ok, y vamos a planchar con la servilletita que nos sobró o con un trapito, ¿verdad? Aquí vamos a fijar bien la servilleta. Recuerden que el sartén tiene una superficie como con unas marquitas, entonces intentamos con esto que penetre bien. Vea cómo se corre porque tenemos goma en los dedos, entonces ahí hay que tener cuidado para no estropear la servilleta. Por eso tenemos que utilizar el plástico, porque esto nos va a ayudar a planchar bien sin que se nos vaya a dañar la servilleta. Ok, levanto con cuidado y ya quedó bien pegadita. Ahora, con un pincel suave, ligeramente húmedo, voy a aplicar suficiente producto del centro hacia afuera. Recuerden que esta parte es importante, del centro hacia afuera hasta el final, porque estas partes es a veces donde queda sin producto y es importante que queden bien pegaditos. Ok, ahora, ¿cómo rellenamos lo demás? ¿Qué incorporamos? En este caso he utilizado esténciles, ¿verdad?, que sean similares a lo que estamos poniendo en la servilleta, o los elementos que trae la servilleta, ¿verdad? En este caso una botellita con vino, aquí hay una copa que trae la servilleta y algunas otras cositas. Por ejemplo, voy a hacer este aquí. Con este tipo de pincel que es para estarcido, voy a venir a utilizar este otro stencil. Ok, con solo eso. ¿Ve qué bonito? Ok, voy a hacer otro. Quiero hacer otro por aquí abajo. Vamos a hacer este, que ya había puesto uno por aquí. Voy a poner este en dirección contraria. Pincel completamente seco. Solo voy a dar unos golpecitos para que se realice mi diseño. Ya la parte decorativa va a ser según el gusto. Yo lo voy a poner esta cinta que me gusta mucho porque es bastante irregular. Aquí, en esta parte de acá, lo que voy a venir es nada más, voy a darle vuelta para poder hacerlo bien. Okay. Y aquí voy a dar unas cuantas vueltas. Ocultando el pedacito de inicio. Okay. Esto es muy sencillo. Quiero mostrarles los otros dos sartenes para que ustedes puedan ver la variedad. En este caso, si podemos ver el de la mariposa, ese lo hicimos con textura, tiene relieve, ¿sí?, porque yo quería que la mariposa resaltara. Algo importante que fue lo que mencionaba al principio, no necesariamente
ya eso queda a gusto, pero no necesariamente tenemos que hacerlo con servilleta de cocina, porque a veces es un poco difícil de encontrar. Ahora vamos a ver, vamos a cortar acá, que lo podemos realizar con también con una imagen que sacamos de la web, ¿verdad? Como lo hemos visto en tutoriales anteriores. Yo puedo perfectamente hacerlo con otro tipo de papel que no sea simplemente servilleta. Bueno, yo aquí tengo una cinta que quiero hacerle un moño pequeño, un lacito acá, ¿sí? Que lo puedo poner acá. Ya eso es cuestión de gusto, lo que queramos ponerle adicional. Ya lo que tengamos en casa, recuerden que la idea es utilizar lo que ya hemos comprado con otros proyectos y sacarle provecho a todo lo que tengamos en casa, sobre todo las servilletas, ¿verdad? Que esto es un hobby que nos apasiona montones, porque la forma de hacer estos proyectos, la superficie que utilizamos es increíble. Son muchos los proyectos que podemos realizar. Lo importante de esto es que usted pueda disfrutar de las manualidades. Dicen por ahí que las manualidades salen más baratas que una terapia, y realmente lo es. Disfruta, crea y diseña su propio, valga la redundancia, su propio diseño. Usted pone la creatividad, su propio diseño, su sello personal, digámoslo así. Yo les traigo una muestra para que ustedes realicen y hagan cosas bellas, porque todos nosotros las mujeres tenemos ese don, y por qué no, hasta señores se nos han unido, ¿verdad? Pero las mujeres tenemos ese don ya para realizar estas cosas bellas. Así que es una invitación para que usted realice y siga apoyándonos, ¿sí? Comparta este video, suscríbase, dele la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video usted tenga una notificación, porque semana a semana le traemos para que usted realice estas bellas ideas desde su casa. Ha sido un placer para nosotros, Detalles de Bendición, para que nos acompañen en un próximo tutorial. Bendiciones.